Hola, esto es Modo Peregrino, inspiraciones, meditaciones y conversaciones profundas para regenerar la vida. Bienvenidas y bienvenidos a otro espacio de Modo Peregrino. Hoy un espacio que hemos titulado Danzar con la existencia, rituales y percepción de patrones. Es un título extraño, primero porque la primera parte nos dice danzar con la existencia y eso implica movimiento, implica fluidez, implica adaptación. Pero cuando lo vemos en la perspectiva del subtítulo y dice rituales, algo nos pasa en el cuerpo. ¿Qué nos pasa con la palabra rituales? Y luego hay un apellido ahí que es y percepción de patrones, una expresión extraña también, más teórica, más rígida si se quiere. Entonces es un título que tiene una combinación extraña y es una combinación extraña intencional. Lo primero que quisiera decir es que en este espacio no vamos a hablar de rituales como si fueran una superstición. No vamos a hablar de los rituales como algo perteneciente solamente a unas tradiciones religiosas, quizás rígidas, sino que vamos a hablar de los rituales como unas tecnologías de nuestra mente, de nuestra cognición, de nuestro cuerpo, que afinan nuestra percepción y nos permiten ver patrones que hacen que el mundo surja de otra manera. Entonces vamos a empezar a percibir los rituales desde una perspectiva más allá de las sensibilidades y los lugares comunes donde lo percibimos. Antes de comenzar, me gustaría que asumiéramos que cuando escuchamos la palabra ritual, algo nos pasa en el cuerpo, algo nos pasa en la mente. Somos hijas e hijos de la modernidad y de la posmodernidad. En la posmodernidad y en la modernidad específicamente, siglo XVIII, siglo XIX un poco, los rituales fueron deslegitimados porque pertenecían a las religiones, por lo menos en Occidente, ya no eran fuentes de verdad, eran supersticiones, eran prerracionales. Y me voy a permitir aquí un momento de filosofía. Aparecieron tres figuras en la historia de la filosofía que aunque nos suenen lejanas, están viviendo en la casa con nosotros. Hablo de la figura de Marx, hablo de la figura de Nietzsche y hablo de la figura de Freud, denominados por un filósofo francés, Paul Ricoeur, que decía que estos eran los maestros de la sospecha. ¿Por qué los maestros de la sospecha? Porque alguien como Nietzsche nos denunció como las religiones y los rituales y las instituciones tenían detrás el poder. Así que a veces cuando nos hablan de instituciones, hoy mismo nos hablan de políticos, nos hablan de ciertas instituciones, inmediatamente sospechamos. Eso en parte se lo debemos a Nietzsche. Y sabemos que esa actitud nos ha llevado a descubrir juegos de poder, cosas difíciles que han pasado con las instituciones, pero también nos ha puesto como en modo de demasiada alerta y hoy hemos llegado a un punto donde no confiamos. Marx, por su parte, habló de la religión como opio del pueblo y entonces de paso también habló de los rituales como esos espacios donde se manipula a la gente. Y finalmente Freud habló de los síntomas, de que la gente cuando
entraba en el fenómeno de los rituales, al final generaba ilusiones psíquicas cercanas a neurosis. Y así, en esta acción maravillosa de crítica de estos tres maestros de la sospecha, así, con una modernidad que priorizaba la razón, poco a poco esa actitud crítica con la que vivimos en nuestras casas y en nuestra vida desenmascaró formas simbólicas del ritual. Eso unido a esta idea de nuestro tiempo con la que resonamos y que nos parece maravillosa de separación entre la religión y la vida civil, ha hecho que se erosionaran los rituales. Y yo siento que todas y todos resonamos con eso y está bien. No es esta una invitación a volver a esas formas, no es esta una invitación necesariamente a que todo tiempo pasado fue mejor. Pero cuando se erosionan los rituales tenían una función social más allá de la que vieron Marx, Freud y Nietzsche. Los rituales nos conectaban con el misterio, nos conectaban con la comunidad, nos conectaban con la tierra, nos conectaban con los ciclos, nos conectaban con lo que era importante. Y aunque hay un filósofo que admiro muchísimo, Byung-Chul Han, que lo voy a citar en un momento, un filósofo coreano que vive en Alemania y escribe un librito muy pequeñito titulado La desaparición de los rituales. Los rituales han desaparecido de una forma, pero no de otra, se han desplazado. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que los rituales se desplazaron del ámbito religioso al ámbito de los nacionalismos, con todas estas banderas y símbolos que vimos llevados al extremo en ciertos casos, como el nazismo o el fascismo? ¿Cuántos de nosotros no vimos que se fueron desplazando los rituales hacia identidades, identidades de raza, identidades de género, identidades de pertenencia? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto que hay la misma pasión de los rituales en quienes asisten a eventos deportivos o a grandes conciertos? Y en la vida cotidiana seguimos teniendo rituales, celebramos cumpleaños, celebramos bodas, tenemos rutinas personales muy cercanas al ritual que repetimos una y otra vez cada día. Nuestra vida sigue estando llena de rituales. Sin embargo, estos rituales carecen a veces de una profundidad simbólica. ¿Y qué quiere decir una profundidad simbólica? Nos permiten anteriormente o cuando un ritual se hace cotidianamente, nos permiten resonar con lo que es importante para cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Acabo de mencionar a Byung-Chul Han, el filósofo, y me va a permitir citarlo. Dice, los rituales estabilizan la vida mediante la repetición, hacen que el tiempo sea habitable. Y es que hoy vamos a un ritmo muy rápido, hay mucha información, mucha comunicación, y eso hace que no pasemos por los días, sino que los días pasen por nosotros. Y los rituales nos permiten como franjas donde podemos habitar el espacio, como respirar, ¿no? En el lugar donde vivo es muy lindo porque las personas con las que convivo tienen, es una familia y tienen una frase que a mí me encanta y ellos quizá no ven la profundidad y es, el desayuno se toma solo. Y uno los observa y cada uno desayuna de manera solitaria, que es un ritual que yo tengo, y cada uno está como en su momento, uno con las noticias, otro mirando al horizonte, otro escuchando música, otro leyendo el periódico, pero es como ese momento de burbuja para el estar. Y las comunidades, cuando se juntan
en una ceremonia de duelo, en una ceremonia de celebración, hay algo que hace que se comulgue, ¿no? La comunidad tiene una palabra en la mitad que es munu, que significa don o regalo. Quien va a una celebración, quien va a una comunidad, normalmente lleva un regalo y se comparten historias del pasado y se bailan canciones y se pone cierta comida y se recuerda a los ancestros y eso nos hace pertenecer. Vuelven las resonancias. Entonces les decía que si bien hay unas resistencias a esto de investigar los rituales, a esto de pensar en los rituales, en los últimos 20 años ha habido un creciente interés de las ciencias cognitivas, es decir, de estas ciencias que estudian cómo conocemos los seres humanos. Y allí hay psicólogos, allí hay neurocientíficos, allí hay investigadores de imágenes, hay antropólogos. Y hay un gran interés en estudiar el ritual, no desde el punto de vista sagrado propiamente, pero sí como mecanismo que estructura o que ayuda a guiar la atención, como espacio para regular las emociones y sobre todo como espacio donde se coordinan los grupos, donde aparece el significado. Y esto es muy interesante. Hay dos estudios, uno con respecto a a los duelos. Se ha identificado que aquellas personas que cruzan duelos a través de rituales pasan el duelo de mejor manera, regulan mejor sus emociones, no hay estancamiento del duelo. Y hay otro estudio relacionado con comunidades, que aquellas comunidades que se juntan, cantan juntas, danzan juntas, duelan juntas, son comunidades que resisten mejor a las tensiones, los conflictos y los desafíos. Los rituales nos permiten tres cosas que son fundamentales para los seres humanos. Y piensen en sus vidas. Sentirse conectados, sentir que pertenecen y sentir que la vida y la existencia tiene un sentido. Conexión, pertenencia y sentido. Y esas tres nos permiten habitar el mundo, sentir que vivir tiene sentido. Y es cuando yo hago los rituales que empiezo a percibir una capita más bajita, más profunda de lo que es el vivir. Y por eso el título de esta charla era Los rituales y la percepción de patrones. Los seres humanos tenemos un instinto a ver patrones. Por eso muchas veces citaba al comienzo de la charla a Freud cuando hablaba de la madre o el padre. Nuestra mente tiende a leer las nuevas situaciones con los lentes anteriores, consciente o inconscientemente. Y tenemos un instinto, una predicción a generar patrones, a ordenar cosas que quizá si las percibiéramos de otra manera no generarían un colapso. Pongo dos ejemplos muy sencillos. Hay un video en YouTube, si lo muestran, Gorila Basketball. Hay un partido de básquetbol y en la mitad cruza una persona vestida de gorila. En cualquier otra circunstancia, lo que les estoy diciendo, paralizarían la grabación que hace esa persona allí, pero cuando le muestran el video, yo ya les estoy contando el final, pero cuando tú ves el video, en ningún momento ves el gorila. Porque tu mente está diciendo, este es un partido de baloncesto donde la gente está jugando baloncesto y si pasa algo extraordinario, tu mente está concentrada en el baloncesto. Tendría que pasar algo radicalmente distinto para que tú lo percibieras. Y sin embargo, cuando le dices a las personas, observa al gorila, inmediatamente nuestra atención
se ajusta y ve el gorila. Entonces, lo que quiero decir con los patrones es que completamos la realidad constantemente, la ordenamos constantemente. Eso para bien o eso para mal. Para bien en el sentido en que viviríamos en una situación de mucha angustia porque todos los días la luz cambia, todos los días el aire cambia, todos los días algo es distinto en tu casa. Entonces sirve para estabilizar. Para mal, ordenando tu casa y queriendo que todo esté organizado, un día se te olvida que la vida es flujo, que la vida es transformación y cualquier cambio en ese ambiente puede generar muchísima angustia y puede romperte psíquicamente. Y el segundo caso que quería mostrar de los patrones es que hay algo de lo que no se habla normalmente con la pandemia, pero muchas personas se perdieron en la pandemia. Y no solamente vidas físicas, se perdió conexión, se perdió pertenencia y se perdió sentido. Hay personas que están en sus casas y que han perdido la alegría de vivir, tienen miedo a salir. ¿Por qué? Porque su vida tenía unos patrones tan rígidos que una disrupción como la pandemia rompió completamente su estabilidad. Y es allí donde entran los rituales. Los rituales nos ayudan a generar como un sistema digestivo, se llama metabolizar, a generar un sistema digestivo personal, comunitario y de relación con la naturaleza y el misterio, para ser capaces de ir actualizando esa manera como vemos el mundo. Voy a meterme un poquito en las ciencias cognitivas. Hay un autor que uso mucho como referencia, John Vervaeke, es un científico cognitivo, neurocientífico de la Universidad de Toronto, y él dice que la racionalidad, que la razón siempre aspira a ser más racional. Digamos, yo no he conocido a la primera persona a la que tú le preguntes, ¿eres un ser racional? Sí. ¿Te gustaría ser menos racional? Normalmente la razón tiende a querer ser más racional, es aspiracional. Es cierto, a veces esa evolución de la racionalidad hace que veamos la vida con sufrimiento, con dolor, y ahí es donde aparecen las adicciones, las ganas de distracción, el no ver patrones, pero normalmente los seres humanos quisiéramos ser más racionales, resolver mejor nuestros conflictos, ser mejores personas. Para lograr esa aspiración, esa experiencia transformativa, los rituales son maravillosos, porque los rituales nos permiten esta sensación de juego serio de transformarme en una versión mejor. Y eso es lo que se hace a veces sin la profundidad cuando cumplimos años y apagamos una vela y pedimos un deseo. Cuando cruzamos el fin de año y nos comemos las uvas y pedimos deseos. Cuando deseamos en nuestras oraciones que los otros estén bien y alivien su sufrimiento. Hay una dimensión de aspiración que tiene el ritual. ¿Y cómo mejorar nuestra relación con los rituales? Sería la pregunta siguiente. Lo primero es nuestra relación con el tiempo. Hay un tiempo, en la antigua Grecia había tres tiempos. El primero era Cronos, de ahí viene cronómetro. Y ese tiempo de Cronos era el tiempo de las estaciones, él era el dios de las estaciones. Cronos era el tiempo que del trabajo y, y Cronos devoraba.
Cronos era el tiempo de la rutina, era el tiempo de los jornales. Había un segundo tiempo que era el tiempo Kairos. Y Kairos era un dios menos conocido, o Kairos. Era un ser calvito como yo que tenía en sus pies unas alas. Y era el tiempo de la oportunidad divina después para los cristianos. Kairos es ese tiempo de las ideas brillantes, del gozo, del tiempo que se nos pasa rapidísimo. Y hay un tercer tiempo, menos conocido aún, que es Eón o Aeón. Y este tiempo es el tiempo eterno. Pues bien, los rituales se salen del Cronos para entrar en los tiempos de Eón y de Kairos. Los rituales por eso necesitan una disposición del cuerpo, necesitan un espacio, necesitan una intención, necesitan una apertura y un cierre. Los rituales necesitan una intención de transformación. Entonces es muy interesante porque, pongámoslo de una manera sencilla, de esos ritualitos. Marta Gómez, la cantante colombiana, habla de los ritualitos que uno tiene uno para vivir. Y ese café de la mañana que me tomo sola, solo, ese momento de oración en la mañana que me tomo sola, solo, ese contemplar el amanecer, ese salir a caminar, podemos dotarlo de profundidad simbólica. Podemos intencionar ese viaje, prestar atención al cuerpo, tener, si estoy en casa, un espacio tal vez, una vela, una estatua, un símbolo de que ese es tu tiempo y tu espacio para jugar en dos tiempos, el tiempo de la oportunidad y de la idea brillante y el tiempo eterno. Y a veces en comunidad también, ojalá tengas espacios con amigas y amigos donde compartan el silencio. Qué raro es cuando uno se encuentra con amigas y amigos hacer silencio. Casi que cuando se hace silencio es porque algo pasa, pero no hay nada más bello que compartir silencio. No hay nada más bello que caminar la palabra. Normalmente estamos entre dos tipos de conversaciones. Las conversaciones que son o, o para parecer inteligentes y traer conceptos y cosas de ese tipo, como esta, un poco traer cosas que estoy pensando y argumentos, o las de las historias. Pero hay una en la mitad que es la de recibir lo que al otro le pasa en su totalidad y compartirme como en un ritmo, una danza de compartires e ir tejiendo juntos sin tratar de imponer ni tratar de recibir totalmente, una danza donde vamos regulando el espacio, donde vamos regulando el impacto. Y finalmente, una relación distinta con la naturaleza, con los territorios y con el misterio. Una relación distinta con este lugar que nos contiene, con la camita que está calientita, con el agua con la que nos bañamos. Lo he contado en otras ocasiones. Alguna vez un monje budista me decía, la diferencia entre un caminante y otro caminante o alguien que no es caminante es que yo estoy orando todo el tiempo. Y entonces yo le decía todo el tiempo y me decía sí. Y me contaba la historia de cómo en las mañanas cuando va al baño la primera vez, esa expresión él la conecta con, o la conectaba con que todos los seres sean inmensamente felices y que esto que yo estoy haciendo llegue a la felicidad de mucha gente. Digamos, hasta ese acto tan privado y tan íntimo y tan
tan escatológico, tan fisiológico, lo puede llevar a otra dimensión. Ritualizar la vida es una forma de crear nuevos patrones, nuevas maneras de vivir. Y para terminar, quería traer como dos técnicas que se usan mucho en el mundo meditativo y contemplativo. Hay textos incluso que hablan de que si se pudieran escoger solo dos secretos o dos prácticas para un camino interior, se escogerían estas dos prácticas. La primera es recogimiento y la segunda es introspección. Cuando se refieren a recogimiento, es la atención a lo que es más importante para nosotros. Lo más elevado es esa capacidad de traer la mente, traer la situación a lo que es fundamental ahora. Y eso nos ayuda a evitar la distracción. Y eso para los rituales da mucha profundidad. Es esto de entrar en el ritual sabiendo que es lo más importante que está ocurriendo aquí y ahora. Una seriedad con la vida. Y eso implica volver al cuerpo y recuperar la sensación táctil. Eso implica ponernos en el lugar de mayor sensibilidad y sinceridad emocional. Y eso implica estar con la mayor atención mental, recogimiento. Y cuando se logra ese recogimiento, ahí es cuando viene la introspección. Y hay dos preguntas de introspección que están atravesando muchas de las tradiciones contemplativas. La primera es, ¿dónde está mi mente ahora? ¿Dónde está tu mente ahora? E inmediatamente capturamos. Y la segunda es, ¿quién soy yo? O más radical, ¿qué soy yo? ¿Y por qué estas dos preguntas son tan esenciales en el mundo contemplativo? La primera es porque se produce inmediatamente una captura de la distracción mental. Es como si el objeto de observación, la mente que siempre se está posando en todo lado como una mariposita, de pronto al decir, ¿dónde está tu mente ahora? La cámara se sale y enfoca a la mariposa. Y lo que puede pasar a veces es que desaparece la mariposa y hay como una suspensión. Y ahí los maestros y las maestras dicen, descansan la suspensión. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta de quién soy yo y qué soy yo? Porque si tú te la preguntas lo suficiente y esperas o filtras, uno puede decir, ¿quién soy yo? Soy Ish. ¿Quién soy yo? Soy esto. Y entonces viene la profesión, ¿quién soy yo? Hijo de, padre de, ¿quién soy yo? Y puedo irme a la nacionalidad, ¿quién soy yo? Me voy a las creencias, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hasta que la identidad va quedando en un lugar muy poroso, muy vacío, y es ahí donde aparece el qué soy yo. Esos estados de profundidad que se logran en el ritual, en estas preguntas, en este recogimiento, en esta introspección, nos permiten flexibilidad, nos permiten resiliencia, nos permiten soltarnos un poco a veces de las identidades que se preocupan en las pequeñas cosas, ¿no? Porque muchas veces se dice,
Es que si se medita no se va a sufrir, es que si se medita ya hay paz, ya tengo todo resuelto. Pero eso ocurriría si la existencia no se estuviera desplegando y si millones de cosas no pasaran al mismo tiempo. Todo el tiempo estamos como entrando nuevamente en la complejidad de la existencia. Por eso es necesaria la actualización. Y el ritual nos ayuda a estabilizar, pero a la vez abrir. Habito, pero a la vez abro. Y la invitación es a eso, a ritualizar. Y no necesariamente, ojalá pueda ser en comunidad, ojalá pueda ser en tu casa, un pequeño altar, una pequeña vela, un pequeño gesto. Pero muchas veces el mayor ritual es el que ocurre adentro. Es el punto de giro, ¿no? Y la invitación es a eso, a conectarse con esa dimensión más profunda, a darle carga simbólica, a conectarse, a pertenecer, a buscar el sentido a través de esa constante resonancia con el momento presente. Y me va a permitir para terminar compartirles un poema de este libro que escribí luego de un momento de duelo, donde hice el pacto de ritualizar mi duelo. E hice un programa de ritualización de mi duelo, donde tenía instantes de reflexión, instantes de llanto, instantes de naturaleza, instantes de dejar ir, instantes de escribir. Y siento que los rituales ayudaron a tomar esa conciencia testigo, a ver el panorama más grande y allí pude descubrir el potencial evolutivo del duelo. Y quiero compartirles de este libro, a ver si se ve, ahí va, Atisbos del Adiós se llama. Un texto que se llama Madurez. Despertar, mantener los párpados cerrados, saborear deseos en el duermevela, dar lugar a demonios, a las variaciones de la muerte, dejar que penetren como aceite. Recordar la finitud antes de lanzarse al vivir, sentarse en el precipicio, permitir la sangre en descenso, darse cuenta de lo terrible y bello, reverenciar el aliento, avanzar incluso en extinción, entrar en la rutina, no de engranaje, sí de fluido, jugar al deber ser o a la cima ilusoria, acoger la resistencia, perder, no dañar, procurar nutrir, ser artista de lo gentil, mirar por la ventana, buscar la marcha del sol, fijarse en el cielo azul, susurrar, cielo azul, imaginar formas en la nube, dibujar nostalgias en el gris, avivar la alianza con la luna, suspender ante el canto del ave, atender lo ignorado, cultivar el arte del tacto, abrir los dedos de los pies y repetir, estoy aquí, respirar el vientre de sufrimiento, que miles se refugien en el pecho. Gracias, gracias por acompañarme.